Los 4 jinetes del Apocalipsis. En el estudio que estamos llevando sobre los sueños, hemos visto como en Daniel, en el capítulo 7, habla de unas bestias que surgen del mar, de 4 vientos que están peleando delante del mar, y de ahí salen 4 bestias. Sale un oso, sale un león, sale un leopardo y sale una bestia que no tiene nombre. Después, en el capítulo 2, vimos que cada bestia correspondía a una parte de la estatua del rey Nabucodonosor. En el sueño de Daniel hemos visto claramente cómo el cuerno pequeño que surge de la bestia tiene las características de la estatua de Nabucodonosor, de Daniel capítulo 2. La cabeza de oro, los brazos de plata, el vientre de bronce y las piernas de hierro y los pies de hierro mezclado con barro. Y de los 10 dedos de los barros surgen 10 países o 10 reinos que pertenecen al Imperio Romano. Y de ahí surgirá el famoso Anticristo, tal como dice. Pero ahora vamos a ver en el capítulo 8 de Daniel cómo el Espíritu Santo nos muestra que esta división todavía la podemos especificar más y vamos a ver exactamente de qué país saldrá el Anticristo. Daniel recibe sueños y visiones de carácter político-militar. Él no recibe sueños de su entorno. Él no recibe sueños de familias. Él no recibe sueños de muchas cosas cotidianas, sino todo es de político militar. ¿Y por qué? Porque desde que él llegó a Babilonia, él está alrededor del rey y entonces todos los sueños y todo lo que tiene es en relación a lo que él está viviendo. Así en la Biblia, si lo buscamos bien, encontraremos que Isaías, todo lo que él soñó y profetizó fue en referente a Cristo. No se salió del entorno de Cristo, no profetizó cosas ni del pasado ni del futuro que no tuvieran que ver con Cristo. Y si nos vamos, por ejemplo, a Joel, pues Joel profetizó sobre la agricultura, sobre los animales de la agricultura, sobre las plagas que hay en la agricultura, y sobre ahí profetizó todo lo que es de Joel. Y cada profeta profetiza según a lo que tiene su temática, digamos que es así, una temática concreta. Entonces, está claro, y esto lo digo claramente porque en los tiempos donde estamos viviendo, el profeta no puede profetizar de cosas que desconoce. O sea, no puede venir alguien de fuera a profetizar algo que desconoce completamente, porque en la Biblia esto no existe. Y lo vamos a ver bíblicamente en Hechos capítulo 15. Y en Hechos capítulo 15 y versículo 32, cuando Pablo, Pedro, Judas y Silas son enviados para predicar el Evangelio, dice en el versículo 32, Hechos 15, versículo 32, dice: y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. ¿Pero de qué les hablaban? ¿De que se iban a casar con una mujer morena? ¿De que iban a encontrar un barco de color verde? ¿De que iban a encontrar unos caballos de color plata? No, los exhortaban y los confirmaron en que las palabras eran del viaje que tenían que realizar y de las cosas que tenían que realizar, porque ellos estaban dentro del viaje y sabían lo que iban a hablar. Entonces ellos nunca podían profetizar cosas que desconocían. O sea, el Espíritu Santo utilizaba el conocimiento de esas personas para profetizar y para hablar, cosa que hoy en día en las iglesias no está pasando. Llegan personas que no conocen y están profetizando y hablando de cosas que totalmente desconocen. Y esto en la Biblia yo no lo he encontrado, por lo menos yo no lo he encontrado. Otro hecho lo vemos en Hechos 16, versículos del 16 al 24. Solo me voy a centrar en un versículo concreto, ya luego lo leeréis en casa. Hechos 16, del 16 al 24. Y el versículo 17, que es la historia cuando Pablo llega y hay una
una chica, en teoría, que profetizaba y que adivinaba quién eran ellos, y dice: esta persona está siguiendo a Pablo y a nosotros, y daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien nos anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacían por muchos días, mas desagradando a Pablo, y luego sabemos la historia, que Pablo la reprendió al demonio que tenía y la echó fuera, y sus dueños de esta chica, que ganaban mucho dinero con la adivinación de ella, pues se enfadaron y los metieron en la cárcel. Pero bueno, lo importante de este versículo es que aquí dice: y esto lo hacía por muchos días. ¿Qué es lo que pudo ver Pablo? ¿Y cómo Pablo pudo adivinar que esta persona era una falsa profeta? Pues muy sencillo, porque por muchos días él pudo ver cómo actuaba esta persona. Y como no era cristiana, su actuación no era conforme a la Biblia. Entonces las palabras que ella decía, por muy cristianas que fueran, no podían venir de Dios. Tenían que venir de otro espíritu. Y eso es importante, porque por sus obras los conoceréis. Pablo tuvo el discernimiento del espíritu para ver que esa persona durante muchos días hablaba de una forma, pero a la vez actuaba de otra. Entonces, si una persona habla de una forma y actúa de otra, no puede ser del Señor. Porque el Señor siempre actúa con personas que hablan según actúan. Porque dice: los que me aman, ¿qué harán? Obedecerán mis palabras. Esos son los que me aman. Bueno, dicho esto, seguimos con el capítulo 8 de Daniel, en que Daniel tiene una visión y que hace referencia con el futuro del gran gobernador mundial, el anticristo. Y en los primeros versos se puede ver como un macho cabrío, que en el versículo 21 nos explica claramente que es Grecia, de un cuerno muy grande luchando contra un carnero de 2 cuernos, que en el versículo 20 nos dice que son los medos y los persas. Estas 2 bestias salvajes luchaban en un río llamado Ulai. No vamos a leer todo el capítulo, pero si queréis leer los primeros versículos, dice: y vi en visión, en el versículo 2, y vi en visión, y cuando lo vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino de la provincia de Elam. Vi pues una visión estando junto al río Ulai, y ahí vio el macho cabrío y vio al ternero de 2 cuernos. Ya vemos que ya hemos dicho que más adelante, en el versículo 21 y en el versículo 20, ya la misma Biblia nos dice quién es el macho cabrío y quién es los 2 cuernos, que pertenecen también a la estatua de Nabucodonosor, porque hemos dicho que los brazos, la plata, era los medos y los persas, y el vientre, que era formado por el bronce, era los griegos. Y aquí tenemos al macho cabrío, los griegos, y el carnero, los medos y los persas. Y luchando, resulta que este macho cabrío vence al carnero y lo derriba por el suelo y lo pisotea. Y una vez ha vencido, dice que el gran cuerno que tiene es quebrado. Y este gran cuerno, todos sabemos que es Alejandro el Magno, que fue el emperador que en aquella época venció a los medos y a los persas. Y que en la tierra de Ulai, justamente en la tierra de Ulai, en esa tierra en donde estaba ese río, o donde estaba esa zona geográfica, es donde murió Alejandro el Magno. Y estando en esa tierra es quebrado el cuerno, o sea, muerto Alejandro el Magno, tal como expresa la historia 300 años después de que Daniel lo escribiera, en esta visión que tuvo. Una vez conquistado el imperio medio persa, Alejandro y sus generales, eso es muy importante, se casan con las princesas de Babilonia en unas bodas muy famosas que son las bodas de Susa, donde más de 10.000 hombres de Alejandro el Magno, él y sus generales, se mezclan con las babilónicas para mezclar la cultura, porque él estaba tan enamorado de su cultura heléunica que quería que todos sus imperios se mezclaran con ella. ¿Y cuál era la mejor forma? A través del matrimonio. Muchos de estos soldados y generales ya estaban casados con otras personas, con otras mujeres, y muchos se opusieron.
pero como le tenían gran estima y gran amor a Alejandro, se casaron por él. La cultura euléunica es una cultura muy importante que luego la adoptó los romanos y que era muy necesaria para cuando apareció Cristo para cuando apareció Cristo en el mundo. ¿Por qué? Primeramente, la cultura euléunica en su alfabeto es la única, igual que el hebreo, que los números y las palabras tienen un carácter numérico. Así la V es el 5 o la I es el 1 y en hebreo también. Y entonces esto es muy importante porque la Biblia, que está escrito en hebreo, en griego y está escrito en hebreo, se tiene que basar en que la numerología y las palabras están todas encifradas, porque el número 7 es el número de la perfección, y cuando vemos el número 7 es porque algo es perfecto, ya lo sabemos, y el número 8 es el número de Cristo, y el número 3 es el número de la Trinidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto no hubiera llegado a los romanos si Alejandro el Magno no se hubiera cuidado mucho de que la cultura heléunica se extendiera por toda la zona donde él estaba moviéndose. Pero a la vez, la Biblia compara a este ser, Alejandro el Magno, con un macho cabrío. Y el macho cabrío representa siempre al padre de la mentira. En Mateo 25, del 33 al 41, porque aquí en estos versículos el Señor está hablando de la separación que hará al final los ángeles de la tierra, o sea, del trigo y la cizaña, o de las ovejas, de los cabritos. Entonces, por eso, macho cabrío, ¿qué es? Sino el padre de las cabras. Entonces, es el padre de la mentira, tal como dice aquí en Mateo, que será lanzado al lago de fuego. En el siglo XXI que estamos, el macho cabrío es un símbolo diabólico, perfectamente, y todos comparan siempre al macho cabrío con la cultura diabólica o con las ciencias ocultas. Los griegos ya en aquella época ofrecían culto a este animal y le decían que era el animal de la fecundidad. Era un símbolo también de las reuniones satánicas de las brujas. De esta manera, el Espíritu Santo nos dice que así Alejandro Magno fue cautivado por las ciencias ocultas en Mesopotamia, endemoniado y muerto. El gran cuerno, que es la expresión de poder, porque ¿dónde tiene el poder los toros? En los cuernos. Entonces el cuerno siempre es expresión de poder. Y Alejandro el Magno, que fue un gobernador, que fue un faraón, porque fue faraón de Egipto, fue rey y fue emperador, representa el poder de que tenía Satanás en este planeta y cómo lucha y cómo vence. El macho cabrío luchaba contra el carnero. ¿Quién son el carnero? Las ovejas. ¿Quiénes somos las ovejas? Los cristianos. La representación, su victoria en este planeta del macho cabrío de Satanás. Pero hace 2000 años aparece un hombre, Dios en la tierra, que expresa claramente que su reino no es de esta tierra. Nos enseña un camino para vivir en este planeta. Nos da armas, armaduras y lo más importante, sus palabras escritas, que son espíritu y son vida. Muere en una cruz y resucita al tercer día y nos dice: yo he vencido, yo he quebrado el poder de ese gran cuerno, y si creéis en mí, nada os podrá hacer el diablo. Ahora nosotros tenemos una gran autoridad, pero no nos equivoquemos, la autoridad que tenemos se llama de resistencia. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Y Santiago fue Jacobo, el hermano del Señor. Velad y orad, porque vuestro adversario el diablo está como león rugiente. Primera de Pedro 5:8 y 9. Resistid firmes. Pedro, apóstol de los judíos. Estad firmes, o sea, resistiendo, levantando con la armadura de Dios. Efesios 6:11. Pablo, apóstol de los gentiles. O sea que Jacobo, Pedro y Pablo, 3 apóstoles que habían escrito 3 cartas diferentes, nos dicen: resistid, no luchad. Nosotros no tenemos
la autoridad de luchar contra Satanás. Tenemos la autoridad de resistir a Satanás y él huye de nosotros. Así, Alejandro el Magno, muerto en esta tierra, ¿cómo murió? Envenenado por una sobredosis de drogas o una enfermedad en el palacio. Muy bien, no se sabe. Pero ¿dónde fue envenenado? ¿Dónde murió? En el palacio del rey Nabucodonosor en Babilonia. Ahí fue donde murió Alejandro el Magno. Y es interesante que de ahí surgen 4 generales que se separan el imperio de Alejandro el Magno, o 4 sátrapas, como él les llamaba, que uno fue Casandro, que se quedó con Grecia, otro fue Ptolomeo, que se quedó con Egipto, otro fue Lisámaco, que se quedó con Turquía, y otro fue Leseuco, que se quedó con Siria. Y todo esto que os he explicado está todo escrito, y lo vamos a leer solo 2 versículos, en Daniel 8, de los versículos del 8 al 10. Y dice: y el macho cabrío, que sabemos que el macho cabrío era Grecia, era Alejandro Magno, se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del cielo de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Esto es lo que dice la Biblia en estos versículos. Hemos visto cómo este cuerno que murió se dividió en 4 cuernos, que han sido los 4 generales que se repartieron toda la tierra de Grecia. Ahora, cuando en la Biblia está escrito algo, tiene un propósito. Y cuando dice aquí que habla de los 4 vientos, ya hemos estudiado en las semanas anteriores que los 4 vientos eran 4 espíritus. Lo vimos claramente cómo salía en Zacarías capítulo 6. Y que eran 4 ángeles. Lo vimos también en Apocalipsis en el capítulo 6. Y que eran 4 jinetes, como dice también en el Apocalipsis. Y que ya estudiamos y lo vimos que estos jinetes salen del Golfo Pérsico. ¿Y dónde murió Alejandro Magno? En el Golfo Pérsico. ¿Y dónde se dividió el imperio? En el Golfo Pérsico. ¿Y de dónde salen los 4 generales? En el Golfo Pérsico, tal como dice la Biblia. Cada ángel caído, o sea, de los 4 espíritus que hemos estado estudiando, ¿os acordáis? Y que estuvimos hablando de los 4 jinetes del Apocalipsis, el negro, el blanco, el rojo, el amarillo, cada uno representa un ángel. Cada ángel caído toma posesión de una parte del imperio, y esto lo vamos a demostrar más tarde. Toma posesión de cada uno del imperio griego, porque esta es la estrategia del diablo. El diablo está bien organizado militarmente, no es un orden caótico como parece que fuera la tierra, no, es militarmente. Hay un general, hay unos capitanes, hay unos comandantes, etcétera, 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 hasta llegar a los soldados. Así, estos 4 ángeles caídos poderosos toman posesión de una parte del imperio griego, esperando, como leímos en Apocalipsis 9:15, el momento, el día, la hora y el año preparado para empezar a marchar y para empezar a hacer daño. Hay textos bíblicos, y esto tenemos que verlo, en los cuales son de carácter doble. Cuando el Señor Jesús le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás, no habla con Pedro, está hablando con el que está detrás de Pedro. Pedro no era Satanás, sino que Pedro estaba detrás. Entonces este lenguaje es un carácter doble. Así, en Apocalipsis 7, que vamos a leer los 3 primeros versículos, aquí se está hablando, si leemos todo el capítulo, de los 144.000 hebreos que serán salvados, que serán sellados y todo. Pero si leemos los 3 primeros versículos, podemos ver cómo aquí hay algo que puede ser traspolado a nosotros mismos, a la iglesia. Y vamos a leerlo. Y dice: después de esto vi 4 ángeles en pie. Volvemos otra vez con los 4 ángeles.
sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra. ¿Qué son los 4 vientos? Ya lo estuvimos mirando. 4 ángeles, 4 ángeles caídos que vienen a luchar, para que no soplase viento alguno, ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, o sea, del este, de la parte de Japón, y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Y estos ángeles que nosotros habíamos estudiado no tenían el poder de hacer daño y de matar a la tercera parte de la humanidad. Lo vimos esto. Entonces dice que estos ángeles le dijeron: no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que haya sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Luego está hablando de los 144.000. Pero estos 3 versículos tanto sirven para los 144.000 como para la iglesia. Porque el Señor dijo: todos estos ángeles, estos 4 ángeles, estos 4 jinetes del Apocalipsis, ya salieron cuando murió el emperador Alejandro Magno. Ya salieron los 4 ángeles. Cada uno toma posesión de un reino. Pero dice aquí, surgió un ángel y les dijo: todavía no tenéis poder para hacer daño a la tierra. Estáis sueltos, pero todavía no tenéis poder. O sea, la palabra es, todavía no se les dio los caballos. Eran ángeles sin caballos. Porque cuando tienes caballo es cuando tú empiezas a galopar y a moverte y a luchar y a pelear. Pero mientras no tienen el caballo, que es lo que significa, no tienen poder para ejercitar este mal. Entonces, estos 4 ángeles, según estos 3 versículos, Dios les dio quietos, parados, hasta que yo haya sellado a todos los que tienen que ser salvos, a todos los que entran en la iglesia. Dios da una orden de prohibir de hacer daño a la tierra, al mar y a los árboles hasta que estén sellados los siervos de Dios. Y aquí la palabra siervos es doulos en el griego, que significa esclavos. Cuando el Imperio Romano, que se escribió, Juan lo escribió estaba el Imperio Romano, cuando el Imperio Romano vendían a un esclavo, le colocaban una placa en el cuello, una placa donde ponía su nombre, sus características, la edad, de dónde venía y todo eso, y de dónde pertenecía. Ahora la persona que lo compraba, una vez que lo compraba, le ponía un sello y lo marcaba para saber a qué casa pertenecía ese esclavo. Así, el Espíritu Santo, cuando el Señor Jesús nos compró con la sangre en la cruz, el Espíritu Santo vino y nos selló, y nos marcó y nos separó para Cristo. Entonces, ese sello es el que a nosotros nos dará el boleto de su vida para estar con el Señor por toda la eternidad. Entonces, lo que está diciendo aquí en el versículo 3, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que haya sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios, que serán los 144.000 en los tiempos finales, pero que también es la iglesia, y que ellos no tienen poder para dañarnos hasta que estemos todos sellados. Pero estos ángeles ya han salido y ya están por el mundo, ya están haciendo daño. Lo que no tienen todavía son los caballos y la autoridad para hacerlo. O sí, eso lo vamos a ver ahora. Aparentemente, estos 4 ángeles caídos, posiblemente los 4 jinetes del Apocalipsis, que están parados y quietos, tal como dice en Daniel 7, luchan en el Golfo Pérsico, donde el Imperio Romano se divide en 4 zonas y cada uno toma posesión de ellos. Hemos dicho esto. Entonces, el primer ángel, Casandro. ¿Os acordáis que he nombrado los 4 jinetes, los 4 generales? Casandro. Qué curioso que Casandro se queda con Grecia y se queda como rey de Grecia. Y ahora la pregunta que os voy a decir: ¿dónde empezó a decaer económicamente la Unión Europea? En Grecia. ¿En Grecia? ¿Qué dice la Biblia que es? ¿Qué dice la Biblia que es el caballo negro? Dice que es el caballo que empezará la crisis en todo el norte, en toda la parte del norte empezará una crisis. O sea, Casandro, es curiosidad, que es Grecia, que Grecia es donde empieza la crisis económica en Europa y donde está decayendo Europa.
Es el primero en surgir, tal como dice en Zacarías 6. Y la gran crisis griega que arrastra hasta la Unión Europea al caos empezó a finales del 2009. Así empezó junto con la gran crisis económica de Estados Unidos. Y finalmente, en pleno 2019, escuchad lo que dice el periódico. Dice así: se empieza a hablar del verdadero peligro de la Unión Europea, la desigualdad económica. La pobreza, sobre todo en el Mediterráneo, está minando la continuidad de esta unión. Grecia, Italia y España, principales países donde el sentimiento de frustración contra Europa está creciendo más cada día. Esto está escrito por el diario El Confidencial el 23 de mayo del 2019. Si lo miramos así y miráis la imagen, que no la veréis, miráis la imagen, veréis que todo el hemisferio norte está en rojo. Estados Unidos, Canadá, Rusia, Europa, todo en rojo de una gran crisis económica que empezó en el 2009 y justamente empezó en Grecia. Curiosidad, ¿verdad que sí? Sigamos. El segundo general, Lisímaco, que se quedó con Turquía. Se quedó con toda el área de Turquía. País considerado en tierra de nadie. Ni pertenece a Oriente, ni pertenece al Occidente. Nunca ha estado en la Unión Europea, ni nunca ha estado fuera. Ni está en el euro, ni quiere el euro, pero sí que quiere estar. Pero también quiere estar con Rusia, pero tampoco quiere estar. Un país en tierra de nadie. Curiosamente, ahora está unido con Rusia, con Irán y con Siria, como dice en Ezequiel 38, donde estos empezarán una guerra grandísima contra el pueblo de Dios, o sea, contra Estados Unidos y contra Jerusalén, o sea, contra los israelitas, y donde esa guerra mundial, esa guerra nuclear, morirán cantidad de gente. Ya dijimos, 2,5 billones de personas. Qué curiosidad que está Turquía metido en ese ajito, ¿verdad que sí? Y ese es el caballo amarillo. Lo que pasa es que el caballo amarillo sale mucho más tarde. Todavía no ha estallado la guerra, pero Turquía ya está en el ajo. Quizá el caballo amarillo ya ha empezado a galopar. Hemos visto que el negro ya empezó. Ahora el amarillo parece que sí. Seguimos. Ptolomeo. ¿Quién fue Ptolomeo? Fue el general que se hizo cargo del reino de Egipto. Ahora vamos a hacer un poquito de memoria. ¿Qué pasó en Libia 2011? La revolución que hubo en Libia, la guerra que hubo en Libia, al ladito mismo de Egipto. ¿Qué pasó en Egipto? El golpe de Estado en el 2013. ¿Qué dice la Biblia de Ptolomeo o qué dice la Biblia del caballo rojo? Pues que será un caballo que traerá guerra, que traerá rumores de guerra, que traerá revueltas, que traerá la destrucción por la fuerza de la tierra, por los terremotos, erupciones volcánicas. Y ahora, si lo veis aquí en el mapa, resulta que no solo está ardiendo el Amazonas, que es el pulmón del mundo, sino que si veis bien el mapa, está ardiendo África, está ardiendo, ¿cómo se llama? No. Espera. Está ardiendo Madagascar y está ardiendo casi todo el continente sur, está todo ardiendo. Que es como dice aquí la Biblia, que el caballo rojo, que el caballo bermejo traerá destrucción por la tierra, por los seres de la tierra y quitará la paz al mundo. Que todo esto ya empezó en Egipto y en Libia, porque desde antes sí que se había escuchado siempre el conflicto entre Israel y Israel y el otro, pero de ahí no salían. Nos quedamos sorprendidos cuando vimos que hubo una revolución en Egipto, uno de los países donde más turismo y más ingresos de turismo tienen, y sin embargo durante 1 o 2 años se quedó a cero. Nadie quería ir a Egipto por el miedo que hubo. ¿Os acordáis de eso, no? ¿Os acordáis de eso? Sí. Qué curiosidad, ¿verdad que sí? Este era Ptolomeo. Y ahora vamos a ver el cuarto. De 2 años. Y al cuarto, que es el caballo blanco, que es donde sale el anticristo. Seleuco. Y dice Daniel, capítulo 8 y versículo 9. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, al sur de África, al sur de Grecia, y al oriente, y hacia la tierra gloriosa. Y en ese rinconcito del mapa está Siria. El caballo blanco, el pacificador, el entendido en enigmas, como dice el versículo 23,
el carro tirado por caballos blancos que traerá la paz de Israel, el cuerno pequeño que surgirá de los 10 cuernos, el líder que surgirá de uno de los 10 países confederados, surgirá de Siria. Ahora, ¿ya ha salido? ¿No ha salido? ¿Lo veremos? ¿No lo veremos? ¿Qué dice en Apocalipsis 13? Dice, se rodeará de 6 hombres con gran influencia mundial, y él será el número 7. Acordaos que dice que Juan vio una bestia, un leopardo con 7 cabezas, y una de ellas fue herida y luego fue sanada. Entonces, de esas 7 cabezas representa que él se reunirá de unas personas concretas para hacer una confederación fuerte y poderosa que saldrá de Siria. Segundo, Seleuco fue el que recibió más tierra que el resto, todo Asia Menor, o sea, todo lo que es Siria, porque Siria no solo es el país de Siria, era Irak, era Irán, o sea, toda esa zona geográfica. Y luego, en la Biblia, se le llama el asirio, Isaías 10, del 5 al 14. Esta es la explicación y el centro es en el verso número 12. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión. ¿Y cuándo acabará el Señor la obra en el monte de Sión? En su segunda venida. Y en Jerusalén castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Isaías 10, del 5 al 14. Y hemos leído solo el versículo 12. Ahora un poquito más adelante, búscalo. Isaías 14, versículo 25. ¿Qué quebrantaré? Isaías 14, versículo 25. ¿Qué quebrantaré? Al asirio en mi tierra, y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. Que quebrantaré el asirio en mi tierra. O sea, ¿dónde vendrá la guerra del Armagedón? ¿Dónde morirá? O sea, ¿dónde será lanzado? Al lago de fuego el anticristo, sino en la tierra de Jerusalén. Ahí es donde vendrá la guerra. Entonces dice que quebrantaré al asirio en mi tierra, y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitado de su hombro, porque él es el que gobernará al pueblo de Israel. Isaías 30:31. Porque Asiria, que hirió con vara, con la voz de Jehová, será quebrantada. Y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él, será con panderos y con arpas, y en batalla tumultuosa peleará contra ellos. Porque Tofet, y la palabra Tofet significa lago de fuego en el Antiguo Testamento, donde irá el anticristo en Apocalipsis 20, al lago de fuego, ¿os acordáis, no? Entonces dice, porque Tofet ya de tiempo está dispuesto y preparado para el rey, profundo y ancho, cuya pira es de fuego y mucha leña, el soplo de Jehová, como torrente de azufre, lo enciende. Aquí está diciendo que porque Asiria, y está hablando sobre él, está preparado para irse al lago de fuego, que es donde irá el anticristo, y por eso se le llama el asirio. O sea que el anticristo vendrá de Asiria. Y más claro, Miqueas 5, versículo 5. Miqueas 5, versículo 5, después de Joel. Dice, y hablando de este ser, será nuestra paz. Cuando el asirio viniere a nuestra tierra, y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales, y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod. ¿Cuál es la tierra de Nimrod? Babilonia. Nimrod fue el que hizo la torre de Babel, que fue Babilonia. Dice, ¿y qué dice más? Y nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. Entonces, el asirio, que la Biblia lo habla muchas veces, es el anticristo, que vendrá de Asiria, que es el caballo blanco. Hemos visto que el caballo negro
que es la crisis económica del todo el norte. No sé si está cabalgando, pero todo empezó en Grecia, que es donde Casandro se quedó con Grecia. Hemos visto que el caballo amarillo es el de la Gran Guerra, que morirán 2,5 millones de personas, la cuarta parte de la humanidad, y que tiene que ver con Turquía, que es donde se quedó Lisa Marcos. Hemos visto que el caballo rojo es el caballo de la destrucción, de las revueltas, de las guerras, de la destrucción de los árboles, de la destrucción de los incendios, de todo lo que está pasando, de las erupciones, de los terremotos. Y qué casualidad que todo empezó en Egipto, Libia 2011, Egipto golpe de estado 2013, y Ptolomeo es el general que ha sido cargo de Egipto, el caballo bermejo, el caballo rojo, y Seleuco, que es el caballo blanco, que se quedó con Asiria, y que dice la Biblia que de ahí saldrá el anticristo. Entonces, ahora hemos visto en un principio los cuatro imperios se mezclan con las cuatro bestias para ver las características de cada imperio. De los cuatro imperios hemos visto que de uno de ellos hay una división de cuatro tierras o de cuatro reinos, y de ahí cada ángel toma posesión de esa división, y de una de ellas saldrá el anticristo. Entonces, ahora ya sabemos que el anticristo saldrá de Asiria. No sabemos exactamente cuál será su carácter, no sabemos muchas cosas que tenemos que saber y que lo sabremos la semana que viene, en el estudio más profundo que haremos sobre el asirio, su carácter y cómo es, para que podamos reconocerlo. Porque, ¿crees que no verás a este ser maléfico, perverso, diabólico, que está en contra de Dios y que está en contra de todo lo que tiene que ver con Dios? ¿Estamos seguros que la Iglesia no lo verá? Segunda de Tesalonicenses, vamos a leerlo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 1. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 1. Y dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, o sea, nosotros tenemos que reunir con Él. Cuando Él marchó, ¿os acordáis que dijo: tal como lo veis subir, bajará, y tranquilos que nos reuniremos con Él? Y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni con espíritu, ni por palabra, ni por carta, por si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Y cuál es el día del Señor? El día que vendrá a buscar a la iglesia, el día que se llevará a la iglesia. Porque el día del Señor nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Y qué está pasando hoy en día? ¿No estamos hablando que las iglesias están quedando vacías? ¿Y quién se está llenando? ¿Y qué iglesias se están llenando? Las que no llevan la palabra de Dios, las que confían en sueños, las que confían en profecías, las que confían en cosas que no son bíblicas. Esas son las que están llenando. ¿Y cuáles están vaciando? Las que confían en la palabra de Dios única y exclusivamente como la mejor guía que hay. Porque hasta que no llegara la apostasía y se manifieste, ¿quién? El hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, hasta que no se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que es el anticristo, no llegará el día del Señor. ¿No entendéis? Entonces, durante mucho tiempo se ha pensado de que a lo mejor nosotros no íbamos a ver el anticristo, pero según se puede leer, a lo mejor sí que vamos a ver el anticristo. Y tantas señales da el Espíritu Santo para que sepamos quién es, de dónde sale exactamente tanta precisión. Es para que su iglesia esté preparada, para que sepamos que este personaje que engañará incluso a los elegidos, porque los engañará a todos, ya está cabalgando el caballo blanco por el mundo. Este personaje ya ha nacido y ya está salido. ¿Entendéis? Y dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor.
Sin discernimiento espiritual, nadie sabrá quién es este ser. Y solo la Biblia nos dice quién es, de dónde es, cómo surgirá y cuál será su carácter. Y el carácter del anticristo lo veremos la próxima semana. Pero lo que está claro es que si no nos preparamos y si nuestra vida no refleja el carácter de Cristo, mal lo tenemos. Mal lo tenemos, porque seremos engañados, como dice la Biblia, que engañará hasta los elegidos. Porque esta persona hará milagros, hará cosas inauditas que no las podemos entender, porque el mismo Satanás, no olvidemos, engañó a Adán y engañó a Eva. Y Adán y Eva vieron y escucharon a Dios y andaban con Él. Y a Él los engañó. ¿Y cómo nos va a engañar a nosotros mismos? Si no estamos firmes, como hemos leído. ¿Cuál es nuestro ministerio con el diablo? La de resistencia. ¿Y es lo que tenemos que hacer? Resistir. Resistir al diablo y nada más. Y confiar en el Señor, que Él nos va a salvar de todo. Amén. Amén. Amén.